Visión en Talca. Es un honor, agradeciendo también el apoyo de Laboratorios TEA, en especial la labor de Gerardo Bravo, también visitador de nuestra zona, en la coordinación de este webinar, y a la doctora Paula Rodríguez, moderadora de esta charla, quien nos presentará el día de hoy al doctor Mura, amigo de la casa, quien amablemente aceptó el día de hoy nuestra invitación a este webinar tan interesante que nos va a presentar. Paula. Buenas noches a todos. O sea, para mí es un tremendo gusto y agrado presentarle al doctor Mura, con el cual tuve la oportunidad de compartir en mi formación en la beca en el Hospital Salvador. Es un excelente cirujano de polo anterior, no solo glaucoma, sino que también catarata, córnea. Y es tan humilde que cuando le pregunté, bueno, doc, mándeme los pergaminos, él lo único que me dijo que era un sobreviviente del general de zona en Pichasca. Y ahí empezó su historia como médico. Es médico cirujano de la Católica, egresó el año 92 y hizo su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el Hospital Salvador, y después hizo su formación de fellowship en glaucoma en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto en Canadá, y también posterior a eso hizo un fellow de glaucoma y cirugía avanzada del segmento anterior también en el mismo país. Y actualmente se desempeña como médico en el Centro de la Visión, médico oftalmólogo, y también es profesor del curso de perfeccionamiento para oftalmólogos que forma a todos los oftalmólogos chilenos. Ha tenido también cargos en la Sociedad Chilena de Oftalmología y de formador director de congresos también de Chile y también en el extranjero. Entonces hoy día lo hemos invitado con mucho agrado a presentar esta innovadora tecnología. Si bien es cierto, es algo que se conoce de mucho tiempo, sobre todo en el enfrentamiento del glaucoma infantil, pero es algo que cada vez se está haciendo mucho más frecuente en el manejo de los adultos. Así que, pucha, con mucho agrado presentamos al doctor Mura, que nos va a presentar este tema tan apasionante hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, doctora, por sus hermosas palabras. Yo sé que no me merezco tanto reconocimiento, porque en general los que me conocen más saben que en la pelea corta soy bastante mal genio. Y eso es verdad, no tengo mucha paciencia, pero trato de superarlo, eso es lo importante, tratar siempre de superarlo. Ya vamos a partir con la presentación. La idea es, yo no sé qué prefieren, si ir parando en la mitad o hacer todas las preguntas al final. ¿Qué les parece más adecuado, digamos? Yo voy a estar pendiente del chat, porque generalmente las preguntas las hacemos ahí escritas en el chat, entonces la idea es presentar y finalmente hacer una ronda de consultas y preguntas que vamos a ir moderando acá según lo que vaya apareciendo en el transcurso de la presentación. Perfecto, súper. Ya, pues vamos a hablar entonces de la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, que es una técnica, como dice muy bien Paula, que no es nueva, pero vamos a recorrer un poco cómo surgió y cómo se fueron juntando, porque finalmente estas son varias ideas que se fueron resumiendo de la forma más simple, que es el ideal de que uno debiera hacer con las cosas, digamos. Partir de algo más complejo y llegar a lo más simple que tenga los resultados parecidos. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación, básicamente porque lo que se usa es una sutura, así que es bastante barata, y es una de las cosas más interesantes de esta forma. Yo estoy haciendo GAT desde el año 2016 más o menos. Las primeras publicaciones descritas de la técnica, así como la voy a describir, son del 2015, de principios del 2015, que yo no las había visto cuando partimos, sino que yo lo vi en un congreso, digamos. ¿Y de qué se trata? Se trata de una trabeculotomía, que es la cirugía que estábamos acostumbrados a hacer, por lo menos en mi caso, con mayor frecuencia, en los glaucomas congénitos, pero hacerla ab interno, bajo visión directa. Y eso produce una apertura en la media trabecular que se proyecta potencialmente a través de todo el largo del SLEM que uno logre intubar.
Más o menos el 80% de los casos, eso lo voy a repetir varias veces porque es un concepto que uno tiene que manejar para no frustrarse durante la cirugía, más o menos el 80% de los casos uno logra la intubación en 360 grados, pero hay un porcentaje de pacientes que anda alrededor del 20%, en los cuales no es posible hacer una intubación en 360 porque el canal de Schlemm en ellos no es continuo. Son canales de Schlemm que son segmentados, entonces de repente a veces es suficiente con lo que uno logra intubar y a veces hay que hacer hacia un lado y después complementarlo hacia el otro, dependiendo si los pacientes son adultos o niños, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la gracia de esto? Uno es que, como es un procedimiento ab interno, respeta toda la integridad de la pared del ojo y la conjuntiva. Con eso se disminuyen mucho la posibilidad de tener complicaciones en el postoperatorio, porque no hay comunicación, digamos, con el espacio extraocular, y además deja el ojo sin tocarlo, pensando en una futura cirugía que uno pudiera indicar en el futuro, digamos. Acordarse que estos pacientes de repente requieren más de una cirugía con no baja frecuencia. Y como dijo muy bien Paula, tradicionalmente esto se había descrito como una técnica para glaucoma pediátrico, pero sus resultados han hecho que se empezara a usar en población adulta, y los resultados que se han, digamos, publicado, que hasta el momento son seguimientos de 2 años, y se va a publicar luego el de 3 años, son muy, muy buenos y muy, muy consistentes. Como sabemos, los distintos tipos de cirugía, de glaucoma, tienen distintas formas de tratamiento. El glaucoma congénito destaca, si lo comparamos con el resto de los glaucomas, es que es un glaucoma que es de tratamiento quirúrgico siempre. Eso es importante tener ese concepto. El tratamiento médico, digamos, en los glaucomas congénitos es solamente para estabilizar al paciente, o un paciente que no se pueda, digamos, someter a cirugía, porque hay un porcentaje no menor de estos pacientes en los cuales el glaucoma congénito se asocia a otras patologías y enfermedades respiratorias, etcétera, lo que hace que de repente no sea posible indicar la cirugía tan rápido como a uno le gustaría. Entonces el tratamiento médico es previo mientras se hace la cirugía, y la cirugía de elección en estos pacientes, por la causa que vamos a ver en un par de diapositivas más, es la goniotomía o la trabeculotomía, que es básicamente lo mismo, solamente cambia el approach, si es ab interno o ab externo, dependiendo, o dependía, digamos, de la transparencia corneal. En el caso del glaucoma juvenil, en general se recomienda, ahí es distinto, se parece más al del adulto con la terapia médica, pero hay que tener en cuenta que generalmente los glaucomas juveniles no responden muy bien a la terapia médica, porque son glaucomas que tienen las presiones muy, 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 muy altas, y sí responden muy bien tanto a la trabeculotomía como a la goniotomía. Por lo tanto, también tiene una indicación importante en este tipo de pacientes. Este es el famoso trabéculo, que es la pared que separa la cámara anterior del conducto de Schlemm. Este fue escrito hace harto tiempo, en el siglo XIX, digamos, más de 150 años, por el doctor ahí que está en la foto, el Friedrich Schlemm. Y este es el Schlemm, o sea, esta es la imagen del trabéculo y la forma que tiene el trabéculo en un paciente normal. Acordémonos que para el glaucoma, cuando está empezando el glaucoma crónico de ángulo abierto, lo que ocurre es que la resistencia a nivel de este trabeculado aumenta, y eso hace que la presión suba hacia atrás. Cuando el glaucoma está recién partiendo, en general todo el resto del sistema colector, o sea, los colectores que están dentro del canal de Schlemm y hacia afuera del ojo, están funcionando bien, pero el problema está aquí. La mayor resistencia está en esta zona. Alrededor de las 28 semanas, como ustedes ven ahí, todavía no hay una diferenciación importante de las distintas estructuras que van a formar el ángulo. Se logran distinguir, sí, la malla trabecular, el músculo ciliar, el espolón escleral, pero todavía no se produce el clivaje. A los 7 meses ya está mejor conformado. Ahí se aprecia la porción meridional del músculo ciliar, se aprecia el canal de Schlemm, y ya prácticamente se está llegando a la anatomía que uno observa en los adultos. Cuando no en el glaucoma congénito lo que ocurre es que no se abre el ángulo, o sea, no termina de abrirse, falla el clivaje.
y las fibras musculares quedan casi por delante del canal de Schlemm. Lo importante de saber aquí es que la genesia del Schlemm, o sea, que no tenga canal de Schlemm y que por eso sea el problema, es extremadamente rara. Yo traté de buscar fotos de cortes, bueno, hay muy pocos cortes, digamos, de guaguas del triángulo, como ustedes se podrán imaginar, pero de agenesia del Schlemm solamente está escrito en la literatura, yo no logré obtener ninguna imagen de ningún tipo, ni siquiera un dibujo. Este trabajo, en el cual todos los chilenos de corazón debiéramos estar orgullosos, es el trabajo que publicó el doctor Strozzi con el doctor Maul en el año 80 en el American Journal of Ophthalmology, donde ellos describen qué es lo que pasa en el trabéculo en el glaucoma congénito. Y lo que pasa en el trabéculo es esto. Si ustedes se fijan aquí, esta zona es el canal de Schlemm. Ahí, ¿se ve el puntero, no? ¿Paula? Sí se ve, doctor, se ve bien. Sí se ve. Ahí está el Schlemm. Si ustedes se fijan, aquí está el espolón escleral. Aquí está el espolón escleral. Aquí está la malla trabecular. Y está todo este tejido aquí, delante de la malla trabecular. Y ese tejido fue escrito por, como ustedes saben, por el doctor Strozzi, que era un hombre muy inteligente, y muy entusiasta de la microscopía electrónica. Fue escrito como tejido mesodérmico que cubría toda la extensión de la malla trabecular. O sea, este tejido era lo que impedía que se produjera la filtración normal o la pasada normal a través del trabéculo para desembocar, digamos, en el canal de Schlemm, después a los colectores y después salir del ojo. Y eso es lo que producía hacia atrás el aumento de presión y era la causa del glaucoma congénito. O sea, la causa del glaucoma congénito es una cosa mecánica, es una falta de clivaje, una falta de completar el desarrollo del ángulo y por eso sube la presión. Es importante tener esos conceptos y diferenciarlos de los otros tipos de glaucoma, porque por eso los tratamientos funcionan distintos. Entonces, en los niños que tienen glaucoma congénito, el tratamiento de elección es la goniotomía, que tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que requiere una córnea clara, porque si miramos el niño de arriba, probablemente va a ser muy difícil obtener una visión directa. En estos pacientes uno trata de desepitalizar las córneas, y muchas veces con el hecho de desepitalizar las córneas se logra una mejor visión, pero a veces, incluso a pesar de desepitalizar, no se logra. Y la ventaja que tiene la goniotomía es que deja la conjuntiva indemne, pensando en, como les decía, futuras intervenciones. Ahí es más o menos de qué se trata. Es súper importante para la gonioscopía que uno tenga un manejo de la técnica de la gonioscopía. Si uno no maneja la gonioscopía va a ser muy difícil que logre hacer una goniotomía exitosa. Y eso es mi recomendación número 1. O sea, mi recomendación número 1 es que empiecen a familiarizarse con la gonioscopía intraoperatoria. Hay distintos tipos de gonioscopios, algunos que son para examen, como el de AMED o el de Osher, que son súper buenos los dos. El de AMED tiene un solo espejo, pero tiene mayor magnificación, y el de Osher, para gonioscopía intraoperatoria, tiene la gracia que tiene dos espejos y uno va hace la revisión, digamos, del ángulo mucho más rápido. Y los gonioscopios quirúrgicos hay muchos más modelos, cada vez son mejores. Se está desarrollando. Hay uno que se llama, que es el de AMED para cirugía, que permite visión directa sin tener que inclinar el ojo, cosa que es bastante buena. Pero como ópticamente todavía en la manufactura es súper difícil, el precio es súper alto. Cuesta como $2.400 el gonioscopio. Bastante caro, yo no lo tengo por lo mismo. Los que tengo son de visión directa, como lo vamos a ir viendo más adelante, que se obtiene una muy buena visión. Aquí vamos a mostrar una goniotomía, un paciente que operamos en Viña, perdón, en Valparaíso, que tenía un glaucoma congénito. Como ustedes ven ahí, se ven dos estrías de Hub que cruzan la córnea, no sé si la alcanzan a ver. Se parte primero haciendo la herida, digamos, después inyectamos Miostat para disminuir el tamaño de la pupila. Es súper importante, especialmente en los niños, en que uno no va a hacer ninguna cirugía de catarata, inyectar Miostat para que se cheque la pupila y tener un menor riesgo de tocar el cristalino y provocar una catarata. La otra cosa que tener en cuenta es el tamaño de las agujas. ¿Por qué es eso importante?
porque los niños que tienen glaucoma congénito tienen córneas que tienen diámetro aumentado. Y por ejemplo, la aguja 30G tiene un largo de 13 milímetros y eso hace que no alcance a llegar al frente. En la aguja 27G y 27,5 tampoco tiene, y la que alcanza a llegar en ese caso, que es la que hay que usar, es la 25/5, que es la de color naranja, que tiene 16 milímetros de largo. Ahí vamos a ver, bajo la visión conoscópica, cómo es bastante complejo en estos niños de repente ubicar cuál es la posición del trabéculo, porque tiene una distorsión anatómica y, como les decía, producto de las estrías que uno ve ahí en la córnea, hace bastante difícil ver de repente. Ahí, como vemos, yo no estoy conforme con lo que está pasando ahí porque no se produce una apertura. Fíjense la diferencia acá, ahí. Abro y fíjense cómo se abre, cómo se retrae. Es claro que ahí estamos logrando el efecto que pretendíamos. Y es claro que donde lo hicimos previamente no lo logramos. Aquí repasamos y empezamos a obtener el efecto. Hay que tener en cuenta que el ayudante en esta cirugía es súper importante porque, como van a ver esa pinza que aparece ahí, va a rotar el ojo. Va a hacer una ciclotorsión del ojo y con eso me va a aparecer más zona para poder tratar. Fíjense, lo ciclotorsiona y me aumenta la... Ya pues, ciclotorsiona, ahí. Aumenta la zona de tratamiento. ¿Se fijan? Por lo menos aumentamos 4 horas fácilmente con la ciclotorsión que logró el ayudante. Entonces se hace la ciclotorsión hacia un lado. Ahí. Fíjense cómo se abre, qué bonito. Se abre y se separa. Y después va a hacer la ciclotorsión, como van a ver, hacia el otro lado, lo que nos va a permitir lograr idealmente, cuando uno hace una anatomía, tener por lo menos unos 120 grados de tratamiento. Sabiendo que uno siempre le pone más, y dice que son 120, son como 100, y cuando dice 150 son 120, etc. Después de eso, lavamos, no le puse Neostata, para que se fijen, error. Lavamos, dejamos una burbujita, y acordarse siempre que en los niños hay que cerrar todas las heridas con sutura, siempre. En los niños hay que cerrar todas las heridas con sutura siempre, porque los niños son niños, los niños juegan, se apretan, no entienden razones, digamos, porque son niños. Muchos de ellos son niños pequeños que ni siquiera uno les habla y no van a entender lo que están diciendo, así que hay que ser mucho más precavido en ese caso. Modificaciones importantes que han ocurrido es el uso de los viscoelásticos para poder mantener la cámara, que se debe remover cuidadosamente, porque en general en los niños uno utiliza de dos tipos. Uno, el dispersivo, digamos, proteger la córnea, y el cohesivo, porque cuando uno usa puro dispersivo y sangra, la sangre se mezcla con el viscoelástico, y como que se pone un poco desordenado y se empieza a ver mal. Entonces lo ideal es usar el dispersivo para proteger la córnea y usar cohesivo para formar el ángulo, porque el cohesivo separa la sangre. Entonces hay que tener cuidado en sacar el cohesivo. El dispersivo es un poco lo mismo, y generalmente yo al final les dejo un poco de dispersivo en cámara anterior para evitar que se aplaste. Y se limpia rápidamente una vez que la cirugía está hecha. El mantenedor de cámara también, mucha gente lo usa, a mí no me gusta. El goniotomo irrigante, aguja 25G o 23G conectada a la jeringa viscoelástico o una infusión continua para mantener la cámara. Después el goniotomo con iluminación con fibra óptica, la goniotomía endoscópica, que yo no me ha tocado hacer, pero tengo el conoscopio ahí listo, para si tengo algún niño con córnea opaca, para tratar de hacerle un gap endoscópico y filmarlo. Y la goniotomía con láser, que tampoco es una cosa que esté muy, digamos, que tenga mucha popularidad. Esta es otra cosa súper interesante, que es el TRAB 360, que es una cosa intermedia, en que lo que hace es, uno con ese inyector que aparece arriba, va girando una ruedita, y la sutura va saliendo del inyector y se va introduciendo en el SLEM. Después uno la tira y hace la goniotomía hacia un lado. Después se puede retraer la misma sutura, con el mismo inyector se retrae y se vuelve a poner el mismo inyector apuntando hacia el otro lado,
para hacer la conotomía hacia la izquierda y repetir ahí el procedimiento. Esto que ustedes están viendo apareció hace no tanto tiempo. Yo en el 2008 teníamos un inyector para los iDRUs que tenía una guía muy parecida a esa. Y que uno jugaba después que ponía el iDRUs a meter y sacar la guía. Y nunca se me ocurrió usar la guía para poder meterse dentro del SLAM y romperlo. Cuando la cosa estaba ahí al frente de mis ojos durante años. Así que, por favor, si tienen esas cosas, convérsenlas porque de repente las ideas están al frente de uno y uno no las recoge. Eso está publicado, tiene también súper buenos resultados, pero como todas las cosas, tiene un valor, y es digamos, el TRAP de 60, el valor de todas estas cuestiones es alrededor de $1000, cosa que no deja de ser importante en cualquier lado, pero especialmente en países como los nuestros, en que todas estas cosas en general se pasan a costo para el paciente. Después tenemos la trabeculotomía, que era la otra idea, que tiene la ventaja de que no se requiere córnea clara, pero la desventaja es que existe manipulación de la conjuntiva y que las estructuras son difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque hay una distorsión anatómica, el ojo crece, entonces donde uno empieza a buscar las cosas, generalmente nunca las encuentra. Y tiene que empezar a moverse hasta que finalmente lo localice. Ese es un trabeculótomo, en general también tiene la desventaja que, como ustedes ven, abarca una cantidad de horas que es bastante limitada, o sea, uno no puede hacer un tratamiento yo creo que ni siquiera en 180 grados, por los 120 grados yo creo que es como lo que uno pretende hacer, y con eso no logra completar toda la circunferencia del ojo para tener un tratamiento completo. Aquí vamos a ver estas imágenes primero, que la dificultad ahí está identificar la anatomía normal, porque no es normal, identificar el límite entre la esclera y la córnea, porque en ese límite uno tiene que hacer una incisión perpendicular hasta que aparezca la filtración. Y como les pongo ahí, eso de repente es difícil. Hay gente que hace eso y después hace una especie de guía en ese caso es un nylon, para seguir ese nylon dentro del SLAM con el trabeculótomo hacia un lado y después hacia el otro. Aquí vamos a ver un video que no es mío, que me lo robé por ahí, que yo lo encuentro que es espectacular, porque se ve súper bien. Aquí ven, en la zona ahí está la unión córneo-escleral y se empieza a separar suavemente, porque acuérdense que estos ojos son leucomatosos en guagua, tienen paredes muy delgadas, y de repente si uno es muy entusiasta con los cortes, se puede meter dentro del ojo porque las escleras están adelgazadas. Pero fíjese aquí, va cortando muy bien, con mucha paciencia, en la zona correcta, hasta que ¡pum!, se produce la apertura. O sea, ahí ya sabemos que estamos dentro del SLAM, él se mete hacia un lado, en este caso es un PROLEN, porque es azul, digamos, va a intubar hacia un lado con el PROLEN, y después va a intubar hacia el otro, y siguiendo la guía del PROLEN va a introducir el trabeculótomo. Entonces aquí también, si ustedes se fijan, estaba la idea. Meter el PROLEN por el SLAM, intubar el SLAM, y aquí se le ocurrió hasta la parte que sirviera como guía. No pensaron en tratar de dar la vuelta en 360 y hacer una trabeculotomía en 360. Y como ven ahí, siguiendo al PROLEN, van a poner el trabeculótomo hacia la izquierda. Fíjense que deben ser más o menos 90 grados. Si es que llega, ahí no llegó al final, porque salió antes, ¿se fijaron? Pero más o menos, no sé, no 90 grados, debe ser menos. 70 grados por ahí. Y al otro lado, si ustedes se van a fijar también, va a ser menos todavía. Se va a salir la punta del trabeculótomo antes de la distancia en que recorrió hacia el lado izquierdo. Fíjense. Se va a meter aquí siguiendo la guía del PROLEN. Ahí. Pero como por ahí ya está afuera. Ahí, afuera. ¿Se fijan? Ahí alcanzó a ser como, no sé, 45 grados por ese lado. Esa es la trabeculotomía. Modificaciones. Aquí hay otro aporte del doctor Maúl con el doctor Strauss en el mismo trabajo en que ellos combinan la trabeculotomía con la trabeculectomía, que fue la primera vez que se publicó, y esta técnica es súper
usada, digamos, súper, ¿cómo se dice?, popular en el Oriente Medio y en la India, pero tiene una mayor tasa de complicación. Y después surgió la idea de, basándose en las cirugías previas, de tratar de hacer una trabeculotomía en 360, y ahí se inventó este aparato que es el iTrack, que es un catéter que tiene una luz en la punta y que permite ver por dónde va el catéter cuando va dando vuelta alrededor del ojo, e identificar si es que va en la posición correcta o no. Este es un video que es más como lo que uno ve en realidad cuando está operando, que se ve con bastante dificultad, se identifican con bastante dificultad las estructuras anatómicas, y cuesta lograr entrar en el SLEM, así que hay que tener paciencia. Y aquí vamos viendo, fíjense la córnea que está súper opaca, está blanquecina, vamos viendo cómo se va intubando, y uno va viendo que la punta del catéter va siguiendo, fíjense, va siguiendo el limbo. Por lo tanto, con eso uno supone que va bien. Fíjense que ahí sigue. Sigue dando la vuelta. Sigue dando la vuelta. Sigue dando la vuelta. Hasta que sale la punta por el otro lado de la abertura. Apareció ahí en la guía, fíjense. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Tomarla, sacarla, y después tirar los dos extremos, y con eso se hace la trabeculotomía. Fíjense cómo se ve ahí, cuando va abriendo el SLEM. Y hace una trabeculotomía en 360 grados. Con lo cual, vamos a ahorrarnos muchas cirugías en ese niño, como vamos a ver más adelante lo que muestran los trabajos. El rendimiento en esta trabeculotomía en 360, asistida por catéter, era bastante bueno en pacientes, como en este trabajo, que eran pacientes que no tenían cirugía previa. En los 23 ojos que operaron, se lograron presiones menores de 18 milímetros de mercurio. 19 de los 23 pacientes estaban sin medicamento en el seguimiento a los 12 meses, que era súper bueno. La presión preoperatoria con tratamiento era alrededor de 28,6, y la presión postoperatoria alrededor de un seguimiento medio de 15,3 meses, que es bastante bueno, y con un promedio de uso de medicamentos de 0,3 medicamentos por paciente, o sea, uno de cada 3, o tal vez 2 de cada 5 necesitaban usar medicamentos, entonces que es bastante poco. Esta es la cosa que yo les decía: si ustedes comparan en general la trabeculotomía con la goniotomía, con seguimientos que son relativamente parecidos, y con presiones, como ven ahí, alrededor de 30 en el preoperatorio y alrededor de 14, 15 en el postoperatorio, son bastante comparables las dos técnicas, la goniotomía con la trabeculotomía. Pero la diferencia está en esto que voy a mostrarles con la flecha, que es la cantidad de cirugías que se necesitan para lograr controlar la presión. En la trabeculotomía en general son 1 o 2, y en la goniotomía pueden llegar incluso hasta 5 goniotomías para lograr el mismo resultado. Y esa es una cosa que no se puede dejar de considerar, pensando en que son niños que tú los estás sometiendo a anestesia general, a pesar de que el riesgo de anestesia general es bajo. Están apareciendo trabajos que muestran cierto grado de compromiso en niños que se someten, digamos, en múltiples oportunidades a anestesia general, especialmente a edades tempranas. Y ahí surgió otra idea, a partir de lo anterior, que era hacer una trabeculotomía, pero no por fuera, sino que desde dentro del ojo, sin tocar la conjuntiva. ¿Y cómo se hizo? Igual, se hizo una pequeña goniotomía, y después con el mismo catéter que se usa para la trabeculotomía y la canaloplastía interno, se empezó a hacer una trabeculotomía ab interno con el catéter. Vamos a ver cómo este flaco desde la cirugía lo pasa rápidamente y logra dar vuelta. Mira dónde viene ahí ya. ¿Lo ven? Que viene llegando de vuelta.
logra dar la vuelta en 360 grados, que como les decía yo, eso se logra más o menos en el 80% de los pacientes, dar la vuelta en 360 grados, y después retira el cabo que llegó, el que dio la vuelta, como se ve ahí, y se tracciona, y con lo cual obtenemos una trabeculotomía en 360 grados. Fíjense, aquí no se alcanza a ver, está lavando. Después yo les voy a mostrar una foto donde se ve como con la inyección de BSS se blanquean las venas, que es porque aumenta el flujo a través de los, digamos, de los colectores y las venas epiclerales. Ya, eso es lo que se describió entonces por el doctor Davinder Grover, que es la colonoscopía asistida con el eye-track. Después el mismo doctor Grover describió esta técnica, este es un video mío, si no es un video de él, que es hacer la misma trabeculotomía asistida por colonoscopía, pero no con el eye-track, sino que con un ProLen. Yo la primera vez que lo hice con un 7.0, que en realidad es como bastante frágil, por decirlo de alguna forma, y cuesta manejarlo. Después traté de hacerlo con 5.0, que como es lo que recomiendan todos los trabajos, y no me gustó porque lo encontré que era muy rígido, así que yo finalmente lo hago con 6.0, que es el que me resulta más cómodo. Como vemos aquí, lo primero que se hace es, aquí se lo hice, achicar la pupila, y después tratar de formar el ángulo con viscoelástico, acordarse de la dificultad donde está, que es lo que tenemos que ir a sacar, y eso hace todo el sentido, digamos, de la cirugía. Acordarse, sí, que en estos pacientes, como vemos ahí, hay alteraciones anatómicas, como ese tejido iliano que se proyecta al espolón escleral, o perdón, al sualve. Por lo tanto, en los niños y también en los adultos, cuando te hacen esas cosas, de repente es importante o te facilita mucho usar azul de tripán. Porque el azul de tripán tiñe el trabéculo y te permite identificarlo en pacientes en que de repente uno le pone mucho viscoelástico cuando está recién partiendo y provoca que se colapse y que no haya reflujo de sangre. Porque en general cuando uno ya tiene más experiencia lo que hace es formar pero no hipertensar el ojo para que exista reflujo, como se ve ahí, mire, hacia la derecha, ¿se fijan? Ahí hay reflujo de sangre probablemente en el lugar donde hay un colector. Aquí estamos separando este tejido iliano que está adherido a esa zona, digamos, donde está la línea de Schwalbe. Vemos cómo se separa. Eso es importante hacerlo antes para saber que no vaya a sangrar una vez que uno haga la trabeculotomía. Después se hace la pequeña goniotomía, como vemos ahí. Acordarse que está sobre el espolón escleral, está el trabéculo, sobre. Ahí yo hago varias maniobras en el lugar correcto, que sobre el espolón, fíjense cómo se abre. Y cuando hago la maniobra en el lugar incorrecto arriba, fíjense cómo se mueve toda la esclera. Voy a mostrar de nuevo porque ese detalle es súper importante. Fíjense, ahí empujo hacia abajo el espolón y el espolón cae. Pero si lo hago en el lugar incorrecto, fíjense cómo baja toda la esclera. Ahí está bien. Y si me... Vamos a hacer de nuevo. Ahí baja todo, ¿se fijan? Baja la esclera completa. Ahí. Toda la esclera. Ahí estamos mal, mala posición. En cambio, cuando uno baja el espolón, se abre y no provoca esa tracción al resto. Aquí, primero hay que preparar el ProLen, y de lo que se trata de la preparación del ProLen es de hacerle un bulbo en la punta, y ese bulbo permite que sea romo, que no tenga punta, por lo tanto tiene menos riesgo de salirse, y va haciendo una entrada mucho menos traumática, y permite también en el caso de que uno no logre hacer la intubación en 360, de que actúe como ancla, y uno pueda traccionar desde la misma zona y hacer, por ejemplo, un hemi-GAT, hacer el GAT para un solo lado. Si no tuviera ese bulbo, uno empieza a tirar y el hilo se sale. Entonces no logras nada. En cambio, con el bulbo terminal, uno lo empuja, se ancla, porque es como un paraguas, digamos, no vuelve, y uno puede hacer la apertura del segmento que logre intubar hasta que se detenga. Aquí vamos a ver cómo seguimos pasando, y hasta que apareció, ¿se fijan? Apareció la otra punta, que está ahí. La sacamos.
Aquí no me acuerdo lo que hago. Pongo el conescopio que se vea el momento en que uno tracciona. Fíjense que ahí está lo azul, es el ProLen que está dentro del SLEM. Ahí nos vamos a enfocar un poquito más. ¿Lo ven? Es el ProLen que está dentro del SLEM, en toda esa zona. Y aquí vamos a empezar a tirar desde afuera y vamos a ver cómo se abre. Fíjense, se ve súper bien. O sea, yo encuentro que se ve bien. Miren, aquí empezamos a tirar y van a ver cómo se va abriendo. Miren, ahí cómo viene, cómo se abre, precioso. Muy, muy bonito. Y ahí se logra, digamos, abrir en 360 grados. Acordarse siempre de suturar las heridas en los niños. Siempre suturar las heridas en los niños porque son niños, como habíamos conversado recién. ¿Cuál es la importancia de lograr el tratamiento de 360 en los niños? En que estamos solucionando el problema anatómico completo. O sea, aquí solucionamos el problema anatómico, abrimos el ángulo en 360, sacamos ese tejido mesodérmico que no permite la comunicación de la cámara anterior con el sistema colector. Y si este niño necesita otra cirugía, ya sabemos que tenemos que ir a otro tipo de cirugía. Que ya no podemos seguir insistiendo con la cirugía angular porque la agotamos. En la primera cirugía pues hicimos el tratamiento de los 360 grados. Como les digo, los trabajos lo que muestran es que funciona súper bien. Yo tengo tratado con la doctora Marcela Pérez, tenemos tratado en conjunto, como tampoco son tan frecuentes los niños que uno opera, son como 7 pacientes, y todos están la mayoría están con no medicamentos, y los que están con medicamentos están con un medicamento, y logran controlar muy, muy, muy bien la presión. Como les decía, una cosa que uno puede hacer, como se ve ahí, es teñir con azul de tripán. El azul de tripán tiñe el trabéculo. Como ustedes ven ahí, esa fina línea celeste que se ve ahí está el trabéculo y ahí tenemos que ir a tratar de intubar. Esto también se hace para otro tipo de cirugías angulares, como por ejemplo, aquí poner una stent, que se pone, digamos, como se ve ahí, en la zona que está teñida, y con eso estamos seguros que está en la posición correcta. Acordarse siempre que hay que crear una pequeña conotomía, lo que facilita el comienzo de la intubación. Yo en mis primeros casos, como no había revisado nadie, según yo se me había ocurrido a mí, entraba directamente con la sutura. Y la sutura tampoco tenía un bulbo en la punta, sino que era puntúa. Entonces podía entrar, porque con la misma sutura que quedaba como una flecha, lograba intubar el SLEM y empezaba a dar la vuelta. Hasta donde ya no podía, y después lo sacaba con una pinza donde me quedara. Pero hacer la conotomía pequeña y hacer el bulbo yo creo que es un gran avance, facilita mucho, mucho, mucho la cirugía y permite, digamos, completar cirugías con menos maniobra y menos paracentesis y todo cuando uno no logra la intubación en 360, que es más o menos en el 20% de los casos. Aquí vamos a ver de nuevo un pequeño video. Este niño está, se fijan que se ve mal, es porque tenía edema de córnea, y en él usamos azul de tripán para poder ver mejor, porque en realidad nos costaba harto ver la estructura. Y fíjense ahí cómo primero estoy mal ahí puesto, estoy muy arriba en la conotomía, hasta que después finalmente logro ubicar cuando se produce ese pequeño reflujo que ustedes vieron ahí, es que estaba en la posición correcta. Vamos a revisar de nuevo. Fíjense ahí, cuando ya tienes reflujo de sangre, ahí es que, ay, ¿por qué me quedan feos? A partir de más atrás. Porque dura muy poco el video. Arriba estaba muy perdido, por ahí arriba no, estábamos mal. Y después bajamos un poco y ahí logramos tener el reflujo y ahí cachamos que estábamos en la posición correcta. Acordarse lo que yo les decía de quemar la punta del ProLen. Tiene que ser, hay cauterios de estos desechables, hay de dos tipos, de baja temperatura y de alta temperatura. El que tienen que usar es el de baja temperatura. Si usan el de alta temperatura, se les va a quemar todo el hilo y no van a poder hacer ese bulbo que se deja en la punta. Súper importante tener el cauterio de estos desechables, pero de baja temperatura. Cauterio de baja temperatura. Y esa es la forma que uno obtiene, que es como una especie de paragüita o de cabeza de clavo.
Aquí vamos a ver otra intubación para mostrarles que con la cabecita, digamos, de la sutura más redonda, no en punta, permite una intubación mucho más fácil cuando uno tiene hecha la conotomía como la que se ve ahí, que está ahí al fondo. Este es un ojo ya más carreteado, es un ojo de un adulto, si ustedes se fijan. Se ve más, creo que tiene una cirugía incluso. Fíjense ahí. Ahí entramos. A veces cuesta un poquito, especialmente los más jóvenes, porque los más jóvenes tienden a sangrar, como les decía. Entonces de repente es más difícil. En los más grandes tienden a sangrar menos al principio, entonces es más fácil, si uno no hace una ciclodiálisis, es más fácil trabajar. Aquí vamos a mostrar otra intubación. Ahí, ¿se fijan? Y uno logra ver que da porque el azul está justo por el canal azul que está teñido con el azul de tripán. Ahí vamos a ver cómo va pasando, cómo se va completando la intubación. En el 80% es posible la intubación en 360, como yo les había dicho, como en este paciente que estamos pasando hasta que aparece el otro segmento, como vemos ahí. Lo sacamos, por supuesto se me soltó, y tuve que buscarlo otra vez. Este es un adulto que lo operé de catarata y le hice un GAT. Tiene que tener lentes oculares. Y después uno ahí lo tira y completa la goniotomía. Aquí vamos a mostrar la maniobra, sin la conoscopio, sino que vean cómo se ve. Porque fíjense en el limbo. Fíjense en el limbo. Fíjense cuando ustedes tiran, el limbo como que se retrae muy suavemente, no sé si se dan cuenta. Y uno siente una resistencia ahí. No es que tire, porque a veces, ¿qué ocurre? Me ha pasado, nos pasó una vez con la Marcela, que el problema se fue por fuera. Se fue siguiendo todo el ángulo, pero por fuera. Entonces, cuando yo lo tiré, no tuve ninguna resistencia y no se veía esa... Aquí, si ustedes se fijan, cuando viene la ola de traccionar este problema, esto se hunde muy suavemente hacia acá, muy, muy suave, pero se percibe. Y uno se fija que la sutura está muy tensa, está absolutamente recta cuando uno la tira. Cuando la cuestión está por fuera, no está recta, porque está fuera. Entonces viene como curva y como bastante suelta. Fíjense aquí de nuevo, miren. Cuando yo lo tracciono, la sutura está recta, recta, recta. Fíjense, recta, ¿se fijan? Y va hundiendo el limbo un poquito cuando va abriendo el ángulo. Así que esos detalles hay que irlos incorporando. Aquí también lo pudimos hacer, se fijan, en un paciente que tenía un glaucoma congénito con estrellas de Hall, tenía una zona en que no logramos aclararla nunca a pesar de la desepitelización, pero se pudo hacer la cirugía y se pudo, como vamos a ver acá, hacer la goniotomía en 360 grados. Aquí vamos a traccionar. Y se produce lo mismo. Fíjense cómo se pone recto. ¿Se fijan? Recto. Y fíjense cómo se hunde el limbo, lo mismo que les decía. Y eso es porque existe una pequeña resistencia al ir rompiendo esa malla trabecular. ¡Pum! Hasta que se logra la rotura en 360 grados. Aquí hay otro, que son los otros pacientes, que más o menos el 20%, en que el HLEF no es continuo, como vamos a ver aquí. Y aquí logramos intubar más o menos como 180 grados. Y después tuve que ir a buscar la punta del problema donde quedó, que lo había identificado con el gonoscopio que estaba ahí. Ahí logramos sacar la otra punta. Y finalmente, con la tracción, se logra hacer un tratamiento de más o menos 180 grados. Ahí creo que lo tiro, o llegamos hasta ahí, no me acuerdo. Ah, no, sí lo tiro. Fíjense. Se fijan que también está recto, recto y tenso, recto y tenso, recto y tenso, y ahí, ¡pum!, se acaba, porque ahí se salió. Entonces ahí no te sacamos nada con seguir intubando. Creo que se lo dejamos hasta ahí, no lo intubamos hacia el otro lado porque era un paciente adulto, así que funcionó súper bien. Y como les decía también, aquí tenemos otro caso, en que vamos a ir intubando, y fíjense que de repente yo lo empujo y no avanza más. ¿Se fijan?
se empieza, gira el ojo incluso un poquito, lo retiro a ver si era alguna angulación o algo, pero no avanza más. Y como tiene esa punta con forma de ancla, fíjense que yo puedo empezar a tirar el prolén y hago la trabeculotomía hacia un lado. Y se completa en todo el sector que había logrado intubar, porque el bulbo ese que formamos al final actúa como ancla e impide que la sutura retroceda. Y con eso nos ahorramos mucho tiempo. En los niños la recomendación es que se haga en 360 grados, porque con eso logramos el tratamiento completo del problema, y si andamos bien y todo, y no tenemos ninguna otra cosa asociada, lo vamos a curar del glaucoma, y va a andar muy bien, y probablemente no van a necesitar otra cirugía. Y si necesita otra cirugía, va a ser una cirugía distinta, porque ya esta la agotamos. En los adultos con glaucoma, es súper interesante, pero hay evidencia ahora ya cada vez más, y probablemente va a salir luego un trabajo de Davinder donde va a hacer la comparación entre el GAT en 360 grados versus el GAT en 180 grados, en glaucomas en adultos. Y lo que muestran todos los reportes previos es que anda igual. No tiene mejor rendimiento hacer 360 grados. Por lo cual en adultos la recomendación es hacer 180 grados nomás. Y con eso reservar la otra mitad para el futuro. Porque ahí tenemos la posibilidad de hacerlo al otro lado también. Se logran presiones que son absolutamente comparables en los dos grupos, en el grupo de 360 y en el grupo de 180, y también el uso de medicamentos es absolutamente comparable. Y lo interesante del trabajo de la derecha, que en realidad es un video que se presentó en la ACRS del año pasado, que ellos hacían GAT en 180 grados, pero se producía el lavado, como ven aquí, fíjense, hay un lavado, fíjense que aquí hay más vasos, aquí hay menos vasos, se producía esa circulación tumor acuoso por las venas acuosas acá en 360 grados. O sea, a pesar de haber tratado solamente la mitad, de haber hecho una trabeculotomía en 180 grados, se producía el lavado en 360 grados. O sea, aumentaba la filtración en los 360 grados. Cosa que es súper interesante desde el punto de vista de por qué el rendimiento es más o menos igual. Aquí tenemos una paciente que operé ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? Ayer, un glaucoma juvenil, que le hicimos una un GAT en 360 grados. En ella tuvo que hacer 180 grados para un lado y 180 grados para el otro, porque hay una zona en que no lograba pasar el prolén. Pero fíjense lo interesante aquí. Lo que les quería mostrar es que cuando empiezo a poner la sutura, fíjense lo que ocurre con esa sangre. Fíjense que el reflujo que hay. Ese ojo estaba con presión de 35 antes de la cirugía. Y esa presión alta tenía el ojo, digamos, funcionando en esos parámetros. Una vez que le hicimos el GAT, el ojo estaba muy, muy blandito, la cámara anterior muy profunda, pero el ojo muy blandito. Y fíjense cómo se produce reflujo de sangre desde las venas acuosas hacia el interior de la cámara anterior. Por eso hay que saber que la complicación, bueno, aquí estamos los resultados. Este es el más largo que he publicado hasta ahora, el estudio de arriba, que son 200 pacientes más o menos, en que se le hizo GAT y que ellos encontraron una disminución de presión, amárrense, de 9.2 milímetros de mercurio. 9.2 milímetros de mercurio para una cirugía es muy, muy, muy bueno, especialmente para una cirugía que es mínimamente invasiva. Y una reducción de un medicamento y medio menos en seguimiento de 24 meses. Y yo les decía, este reflujo que se produce especialmente en los pacientes más jóvenes, que se reporta, yo creo que más del 30% de andar por el 60-70%, autolimitado, y se pasa solo. En general, yo voy a mostrar la imagen que tenía el paciente que operamos ayer, hoy día, para que no se asusten. Lo importante es decirle al paciente que va a ver mal probablemente, porque va a sangrar y la sangre tiñe mucho, y con un poco de sangre no va a haber nada, pero que la sangre se va muy rápidamente. Eso se va en las primeras semanas, yo diría que la primera semana se va la gran mayoría, y yo no he visto nunca un paciente que ha estado 3 semanas con sangre dando vueltas, ni siquiera un poquito.
Lo otro que puede ocurrir es ciclodiálisis en el momento de hacer la conotomía o en el momento de tratar de intubar, que de repente uno se puede ir hacia abajo, o la misma sutura si se sale, por eso no me gusta el 5 porque es mucho más rígido, si se sale puede meterse por la raíz del itis y provocar la ciclodiálisis, por eso me gusta el 6, que es más suavecito, entonces es menos traumático. Así estaba el paciente hoy día, perdón, la paciente hoy día. Fíjese que tiene un ifema, el ifema está exagerado porque la paciente estaba mirando para adelante, entonces está como inclinado. Y tiene un coágulo acá, ese, y tiene este otro coágulo acá. Pero eso se va a resolver de aquí a la próxima semana y va a andar, y ya el resultado uno lo sabe que va a andar bien, porque le hicimos el GAT 360 ayer, la paciente con glaucoma juvenil de 17 años, que tenía una presión de 33, usando Triplenex, Trusov y acetazolamida. Triplenex, Trusov y acetazolamida tenía 33. Y hoy día tenía presión de 17 usando solamente Convigan y con ese ifema puesto. O sea, cuando esto se limpie y todo, va a andar, yo espero que ande súper, estoy convencido que ande súper bien. Ahí tenemos otra imagen, para que vean el nivel de ifema. Ese nivel de ifema no hay ningún problema, explicándole al paciente que tiene que tratar de los primeros días moverse poco. Para los niños es una súper buena opción decirles que miren harta televisión, porque si miran televisión no están moviendo la cabeza ni están moviendo los ojos, sino que están mirando el televisor, a menos que sea un partido de tenis. Traten que no miren tenis para que no muevan los ojos por un lado y otro. Y lo otro que pueden hacer es jugar en el computador por lo mismo. Y tratar de dormir, no en cierto, o sea, perfectamente acostados, sino tratar de dormir con cierta inclinación para que la sangre se mueva poco y se mantenga en la parte de abajo, digamos, y con eso se vaya, por lo menos vea mejor un rato antes que se empiece a mover la cabeza. Aquí está la referencia. Si quieren yo después les puedo mandar la referencia porque las tengo todas, que son varias cosas súper interesantes. Uno es la diferencia y la técnica, digamos, para hacer el redondear el tip, la evidencia que hay en el tratamiento de glaucomas congénitos y glaucomas juveniles, el resultado de 24 meses, en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto, y hay uno está acá, pero hay uno súper interesante en los pacientes operados de vitrectomía. En los pacientes operados de vitrectomía se produce alguna alteración del trabéculo producto de la vitrectomía. Y los resultados que tenían a un año de seguimiento en un grupo, no era muy grande de pacientes, pero era un grupo razonable, tenían bastante buen resultado en la vitrectomía también. Postoperatorio, la típica, antibiótico, corticoide, mantener el tratamiento hipotensor y después uno irlo ajustando. Y lo que sí recomiendo es usar pilocarpina, que la pueden usar al 2 o la pueden diluir al 1 a partir del segundo día postoperatorio para disminuir el riesgo de que se formen sinequias. Yo no la uso cada 4 horas como la cuestión, sino que en general una gota en la mañana puede ser, una gota en la tarde y una gota en la noche, y después ir reduciendo hasta quedar solamente con una gota en la noche por un par de semanas hasta cortarla. La otra ventaja súper importante de esto, a considerar, comparándolo con todos los otros procedimientos que vimos, que el iTrack o el Track 360 o cualquiera de esos, es el costo. La sutura cuesta ¿cuánto? $5, y eso tiene implicancia, digamos, para nosotros en nuestro sistema, especialmente en los sistemas de salud pública, comparándolo con el valor de $1000 que tiene cualquiera de las otras cosas. Hay como toda una ola en el mundo de hacer GAT con ProLens, se está aprendiendo. De hecho, este flaco que está en la foto, que está medio borroso porque se le robó una diapositiva a él muestra ahí los países en los cuales se están haciendo GAT, que son 22 países en el mundo, y uno de los países, como ven ahí con la flecha roja, es Chile, que lo estamos haciendo desde el año 2016. Así que la idea es que cada vez más personas lo vayan haciendo, porque en realidad es una cirugía que anda muy bien. Hay que tener claro los pros, los contras, las complicaciones, las dificultades, pero tiene un súper buen rendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mura. Excelente presentación, muy entretenida. Tenemos hartas preguntas. Vamos a empezar a revisar acá el chat. Una consulta tengo yo, una duda. ¿Tiene experiencia con el uso del Vicril 9.0 en los pacientes pediátricos para evitar el ingreso a pabellón para extracción? Sí, yo les pongo 10.0. Ah, 10.0, ya. A los pediátricos. Sí.
Mire, acá Y hay ahí le algunas decimos, no se preguntas. preocupe, se le va a caer y se le cae, no te vayas. Ya. Acá hay varias preguntas que fueron respondidas también en el transcurso de la presentación. La primera, la primer video que tenía de goniotomía, perdón, preguntan si era un ¿Ya? glaucoma congénito tipo 1. El primer ¿Tipo video que qué? mostró. Yo creo que sí, ¿no? What do you mean con glaucoma congénito tipo 1? Yo creo que idiopático o congénito primario. No Glaucoma sé, congénito primario. el doctor Juan Molina preguntó, no sé si está por Sí. ahí, quisiera... ¿No? Lo Parece que que pasa no. es que ahí siga preguntando nomás, yo voy a meter aquí a buscar Ya. otras presentaciones. El mismo Vamos a el buscar. doctor pregunta, en todos los casos que tiene que verse el blancamiento de los vasos esclerales, ¿eso es sinónimo? No, O si no los ve, es no, sinónimo de otra cosa. no se ve siempre, ¿ah? No se ve siempre. Pero es una buena cosa que se vea. Pero no se ve siempre, tiene razón. La Aquí yo le voy a doctora, mostrar una cosa. ya, Le dele voy a nomás. mostrar una cosita muy corta para que nos pongamos de acuerdo y para que los que no lo han leído se lean este trabajo, que es un trabajo antiguo ya, o sea, no tan antiguo en realidad, es del 2018, que es cómo se arma el diagnóstico de glaucoma en los niños. ¿Se fijan? Hay varios parámetros. Aquí están todos los parámetros, ahí, si quieren pueden sacar una foto, la referencia y todo, que tiene que tener la presión alta, tiene que tener excavación, asimetría, adelgazamiento focal, estiras de Hub, shift miópico o aumento del largo axial, y defecto en el campo visual, que los cabros chicos es súper difícil de cachar a menos que sean grandes, y tiene que tener más de 2. Si tiene más de 2, entramos al glaucoma de la niñez, o glaucoma en niños. Si tiene menos de eso, es un sospechoso glaucoma y hay que estarlo controlando. Después, si tiene anormalidades congénitas del ojo o sistémicas, y tenemos compromisos sistémicos solamente, ahí hablamos de un glaucoma asociado con enfermedades sistémicas no adquiridas. Si está diagnosticado después de la catarata, de la cirugía de catarata congénita, y no tiene otras alteraciones oculares, hablamos de un glaucoma asociado a la catarata congénita, que es un cuadro por sí solo. Y después, si no tiene compromiso sistémico, pero tiene alteraciones del ojo, estamos hablando de un glaucoma asociado a otras anormalidades oculares no adquiridas, o sea, congénitas. Si tiene historia de trauma, otitis, infección de esteroides, estamos hablando de un glaucoma que es secundario a todas esas cosas. Y si no tiene ni una de estas cuestiones, nada, y es buftálmico, estamos hablando de un glaucoma congénito primario, que ahí puede ser neonatal, si tiene entre 0 y 1 mes, infantil entre 1 y 24, y de comienzo tardío mayor de 2 años. Y si no es buftálmico, hablamos de glaucoma juvenil. Y aquí esto se ordena bastante bien porque el glaucoma en niños es una cuestión súper desordenada. Es muy desordenada porque hay mucha variedad de cosas. Muchos síndromes dando vueltas, síndromes sistémicos, muchas alteraciones oculares que son continuos, o sea, alguna gente tiene muy poco y otros tienen toda la cosa muy florida. Y esta es una base de datos que entiendo que todavía se está trabajando, que en muchos lugares donde se está trabajando para hacer crecer esta base de datos y darle más peso, digamos. Pero este trabajo es súper bueno, yo lo encuentro genial, digamos, como lo lograron hacer, lo lograron ordenar y lograron sistematizar una cosa que es bastante difícil de sistematizar. Sí, la doctora Pérez aquí acaba de compartirnos el paper completito, a través de Doctora Pérez, no la... haga eso, que trabajen por lo menos un poco. Ya. Otras Ya, preguntas que nos hicieron acá en el chat, vamos a buscar acá. Me perdí un poco. La doctora Salamale, que es una doctora venezolana, glaucomatóloga que trabaja con nosotros acá en Talca, le pregunta cómo tienen que adecuar el pabellón para este tipo de cirugía, si hay que considerar alguna posición especial de la camilla, del microscopio, de cómo pone al paciente. yo soy súper flojo, usted sabe, doctora, yo soy súper flojo y no me gusta mover las cosas. Entonces yo lo que hago ya, porque estoy súper acostumbrado, si llevo 12 años o 13 años haciendo cirugía angular con loconoscopio.
hago que el paciente mire para abajo nomás, inclino el microscopio en la posición desde arriba, y ahí mismo hago la cirugía. Pero si usted está partiendo, esa no es la recomendación. La recomendación es operar por el lado, inclinar la cabeza en 35 grados. ¿Cachai? Que el paciente tenga la cabeza inclinada hacia el lado así, en 35 grados, y inclinar el microscopio para poder quedar en una posición cómoda para el ataque, digamos, al ángulo. Es mucho más fácil porque el paciente, cuando le dice mire para abajo, la opera. Entonces no puede mirar para abajo, si el paciente es medio porfiado, te va a costar. En cambio, si operas por el lado, tú le pones la cabeza inclinada. El paciente no tiene que hacer nada, tú tienes que dejarse que le inclines la cabeza. Y ahí vas inclinando el microscopio hasta que te quede en una posición cómoda y logres una visión buena con tu conoscopio. Cuando logras una visión buena con el conoscopio, detienes la inclinación del microscopio, que en general también son como 35 grados. Y ahí puedes empezar. Otra consulta acá, preguntan, ¿qué pinzas utiliza para sostener el problema? ¿Qué marca, qué modelo? Uso la Micro Grasper de MST. Ya. Acá el doctor González. Lo que pasa es que el MST son medias caros también. Pues. El MST, el mango cuesta como $500 y la pinza, el cabezal, digamos, cuesta como $600 más. O sea, con una pinza le echáis como $1000. Pero hay una alternativa de unos rusos que son se llama Titan Surgical. Titan Surgical, que el ruso es amigo mío, si tú le decís doctor Mura de Chile, te va a hacer una rebaja. Y venden un sistema que es súper parecido y que son compatibles. Tú los cabezales del ruso se los podéis poner a la mano, o sea, ¿cómo se dice esto? Al handpiece de MST y funciona. Y también le podéis ponerlo al revés, digamos, podéis usar el handpiece de MST, perdón, ruso, y le ponéis la cuestión y funciona, porque son iguales, y en el fondo el ruso se las copia. Se compra una y la copia igual. Eso es lo que hace, para que estamos con cuenta. Pero cuestan un tercio. Entonces, funcionan súper bien. Y acá el doctor González... El Micro Grasper de MST hay dos modelos. Hay uno que es recto, que no se lo recomiendo, porque yo tengo los dos. El primero había puro recto, entonces por eso tengo el recto. Pero hay uno que es curvo, que es mucho más fácil de trabajar, porque te permite trabajar para un lado, para el otro, y trabajar de arriba también, porque tiene la forma curva, digamos, en la cámara anterior. El recto te quita un poquito de posibilidad de maniobrar. Perfecto. Ya, acá esta pregunta un poco la contestó dentro de la presentación, en ese 20% que no lograba canalizar completamente, se lograba un buen efecto en adultos, ¿cierto? Pero en niños en adulto, uno si logra canalizar más de 180, o sea, 180, 200 por ahí, no le dais más, te quedáis tranquilo. En los niños lo que yo hago es, y lo que hicimos ayer con esta niña que les mostré, era canalizar para un lado, completar la conotomía para ese lado, y después canalizar hacia el otro lado. Y ahí puedes completar los 360 grados. Acá el doctor Gustavo Espinosa pregunta, ¿qué experiencia tienes haciéndole GAT a pacientes con trabeculotomía externa previa que con el tiempo empieza a fallar? Tengo un paciente, que yo le hice la trabeculotomía, y en el protocolo le puse que le había hecho una trabeculotomía creo que le había puesto 150 grados, y resulta que eran 90 grados con suerte, digamos, lo que le había logrado hacer. Y se puede hacer, pero no se puede hacer en la parte que está tratada. Se puede hacer solamente en la parte que no está... De hecho, tengo el video, si quieren se los muestro, para mostrarles, porque es súper interesante cómo se ve la zona de la cicatriz. A menos que estén muy lateados, y ahí paramos el tiro, ¿no? No, muestre nomás. A ver, déjame ver si lo tengo aquí. No, no, ese es el bonito. Rellena mientras, pautora. Mientras busca, mire, ¿ha tenido hipotonías severas postoperatorias con la técnica del GAT? No. Están descritos, como les decía, hay dos casos descritos en la literatura de ciclodiálisis. Pero la ciclodiálisis, las que estaban descritas, se resolvieron solas. No hubo necesidad de tratamiento, así que la hipotonía, digamos, se pasó. Pero no tenía hipotonía, no. No, porque no, si no hay una lesión no hay tener hipotonía, si en el fondo lo que estáis
abriendo el trabéculo. Eso nunca te va a bajar la presión a cero, sino imposible. Siempre hay que tener resistencia. También la doctora Aguilera pregunta sobre el uso de análogos prostaglandínicos postoperatorio. Si los usa, los mantiene. Uno de los niños que traté, digamos, es un chiquitito de Bolivia, y él está con monoprost permanente desde hace como 3 años. Y no, ni un problema. Creo que lo tengo. Aquí la doctora Verdaguer pregunta por el uso de la pilocarpina, pero finalmente al final de la presentación lo dejó súper claro, pero no sé si le gustaría recalcarlo. Sí, yo diría que, como les digo, es súper importante la pilocarpina. Yo la uso en todos los pacientes. Generalmente parto con 3 veces al día, después lo bajo a 2 veces al día, y después lo dejo con una gota una hora antes que oscurezca. En el fondo, para evitar que se agrande la pupila, digamos, en la noche. En la noche. Aquí tengo creo que aquí está el video. Aquí lo vamos a mostrar. Aquí está. Este es el paciente, un paciente de 3 años que le hicimos no fue una trabeculotomía, sino que fue una conotomía, a los 8 meses. Y después le empezó a subir la presión. Y aquí lo que hacemos es, aquí creo que le puse Miostat, o tampoco, no, le puse. Ahí se empieza a checar la pupila, ¿te fijáis? Súper importante checar la pupila con Miostat. Y después el viscoelástico. No meter viscoelástico a presión, porque si tú metes viscoelástico a presión, vas a colapsar el Schlemm y no vas a tener reflujo, entonces te va a costar más identificar dónde tienes que trabajar. Por eso la idea es reformar, pero no sobreinflar. Por eso tampoco recomiendo usar Heron 5 como le gusta a mucha gente. Yo uso Provisc. Ahí está la zona del scar, ¿te fijas? La zona de la cicatriz de la conotomía previa. Y después está la zona, ¿se fijan ahí? Hay sangrecita en el Schlemm. Ahí se ve un poquito, espero que te enfoque. Ahí está la sangre, ¿se fijan? El reflujo sanguíneo que muestra la zona donde está el trabéculo que todavía no está tratado. Y en este paciente, que fue uno de los primeros, que lo operamos el 2016, me parece que fue el primer paciente que operé de GAD, usamos Prolen 7.0. Y sin el nodo a la punta, ¿te fijaste? No le hice ninguna cosa. Estaba cortado directo. Y tampoco le hice conotomía. Ahí está la zona, aquí está la zona donde estaba tratada previo, que estaba fibrótico. Ahí no sacamos nada con tratar de intubar, porque no va a funcionar. Entonces partimos donde empieza lo que está sin tratar. Y fíjense que ahí, sin el bulbo y sin conotomía, sin ninguna cuestión, funcionó bastante bien. El problema que tiene el 7.0 es que es muy blandito, entonces tiende a doblarse. Aquí vamos a ver cómo, vamos a revisar que vaya por dentro. Que es el miedo que tenía yo al principio, que se me fuera por, no sé, por el iris para atrás y se me tira por debajo de la retina y cortar el nervio óptico. Ahí se ve cómo está por dentro. Ahí vamos limpiando, ¿se fijan? Cuando sangra un poco por el reflujo, limpiamos con viscoelástico. Y seguimos pasando la sutura hasta que vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder pasar más. Ahí están las manos del ayudante, como les decía yo, que es súper importante, que él va girando hacia un lado y hacia el otro, entonces me permite a mí tener mejor visión. Y en algún momento va a parar esto porque vamos a llegar a la zona de la cicatriz, y ahí no va a avanzar más, ¿se fijan? Ahí está la cicatriz y ahí no avanzó más, llegó hasta ahí nomás. O sea, hubo como 90 grados que no pudimos intubar. Y ahí lo que tuve que hacer es meterme por el frente. Ir a buscar el pedacito, ahí la sutura con la pinza, pero desde el frente. Que fue un poquito dificultoso por la visión, pero con paciencia y sin perder la calma se puede hacer. Y ahí tomamos las dos, o sea, queda una sutura afuera, que es el cabo que está afuera, y ahí quedaron las dos suturas, ¿se fijan? La que estaba afuera más la que saqué, y ahí uno lo puede tirar directamente, pero como era un video con fines promocionales, pusimos el conoscopio para mostrar lo mismo que mostramos en la otra cirugía, que es el momento donde se hace la conotomía. Y aquí es más bonito porque tiene esa sinéquila, ¿ven? Aquí no se ve todavía, pero cuando se corra el sonso, ahí. Entonces cuando empiezo a tirar, fíjense como ¡pup! Se separa la sinéquila.
y se abre el trabéculo, digamos, en toda la zona que no estaba tratada previamente. Este flaco está perfecto ahora, pues. Está con presión de 10, porque me manda la mamá como cada 2 meses la presión. Ahí está cuando se operó la primera vez, que según yo era de 180 grados la conectomía, pero en realidad era de 130 nomás. Y aquí era a los 3 años cuando se le hizo el GAT en 250 grados. O sea, no podía tener 430 grados de ángulo. Entonces mi apreciación de la conectomía fue bastante generosa conmigo mismo. Era mucho menos el tratamiento. Que es lo que siempre, o sea, a mí por lo menos me tiende a pasar, es un poco exagerado. Y ahí se operó el 2016, el 24 de noviembre, que fue la primera vez que hicimos el GAT, y ahora está ahí. Tiene ahora 7 años, está en primero, en segundo, por ahí. Presión de 10 y está usando Monoprost una vez al día en el ojo izquierdo. Tú te fijáis, pasa bastante piola. O sea, no se nota ninguna diferencia en el tamaño de los ojos, de nada, a pesar de ser un glaucoma unilateral. Eso. Otra consulta acá. Si cuando tiene que ser combinada con FACO, ¿la hace generalmente combinada en el mismo tiempo o prefiere hacer primero la FACO, después el GAT o viceversa? Yo prefiero hacer primero la FACO. Sí, hago primero la FACO, después le pongo mi Ostat y hago después el GAT. En alguno de los mix es al revés, porque el ojo cuando está operado de FACO se pone como mucho más blandengue, entonces cuesta más ponerlo. Entonces ahí prefiero ponerlos antes y después hacer la FACO. Pero en este caso prefiero hacer la FACO antes porque tengo más espacio también. Otra consulta acá, la doctora Salamale dice, en uno de los videos el paciente tenía una cirugía trabeculectomía previa. ¿En general usa GAT como opción en estos casos antes de pensar en colocar un tubo? Hay literatura al respecto, ¿eh? Hay una serie de pacientes que no es una cosa que te digan háganlo en todos, pero pacientes que tienen una trabeculectomía, por lo menos una trabeculectomía que uno sabe que no está funcionando tan bien y la presión se mantiene bastante razonable con medicamentos, uno pudiera hacer un GAT en esos pacientes y funciona. Baja la presión y te ahorráis de nuevo el riesgo de la cirugía y el riesgo de las otras cosas. Pero en un paciente que tiene un glaucoma muy avanzado, muy viejito, de repente, o muy cachencho, no sé, muy mal a mal traer todo, no estoy tan seguro, porque ahí, para que funcionen estas cosas, el sistema colector tiene que estar bien, pues si está todo mal, no sacamos nada con abrirlo porque va a ser tapado para atrás, digamos. Para el que está iniciando, ¿cuál sería el mejor caso para iniciarse en la técnica? El mejor caso, Así un como... paciente de FACO que tenga glaucoma, y que tenga un glaucoma leve a moderado. ¿Te fijas? Porque así lo hacen, ni siquiera le cuentan al paciente. Le hacen la FACO y después tratan de hacer el GAT. Y si no le resulta, sigue con su tratamiento médico de antes, igual va a estar mejor. Y si le resulta, le va a poder bajar algún medicamento. Así que es un win-win siempre. Ya, pero si tenemos un paciente como el que le mandé yo, pues, con una catarata y un glaucoma en tratamiento máximo y un glaucoma avanzado. Pero ese no era avanzado, era moderado. Moderado avanzado. Pero estaba en tratamiento máximo 26. Sí. Pero ese paciente tenía una excavación 0,5 y es un paciente relativamente joven, de la edad mía, o sea, un cabro, digamos. Uno piensa que no está tan cachenche todo el sistema, o sea, todavía tiene sus conectores, tiene sus cosas dando vueltas. Además que uno lo ve también cuando termina en la FACO y haces que le baje un poco la presión al ojo, dejarlo un poquito hipotenso, y le haces la colonoscopía y ves que se llena de sangre todo el chlema. Entonces ahí uno ve que el reflujo está. Si el reflujo está, significa que la vía de ahí para allá está bien. Si tú le bajas la presión, lo dejas ahí un rato y lo miras y no tiene cero reflujo, tú a menos cachai que no te va a resultar, porque no está funcionando bien. Acá preguntan, ¿cómo es su esquema postoperatorio? ¿Cada cuánto es el control? Yo en general los pacientes los controlo a todos más o menos iguales, salvo las traves, que las traves son súper traidoras, digamos. Pero en general los veo al día siguiente y a la semana. ¿Y después al mes? Y después al mes. Salvo que tengan cualquier cosa rara, pues ahí los vais metiendo entre medio. Claro. Pero en general es así. Lo que pasa es que igual, si tenía el paciente que tiene, que está, no sé, pues tú le decías al GAT, mire, usted a lo mejor va a sangrar un poquito, tiene un poquito de ifema, entonces
va a ver un poco más y se le va a pasar entre 3 y 7 días. Si tú lo empezás a ver todos los días, el paciente igual se pone más ansioso, Sí, pues, porque algo está mal. sí. ¿Cachai? Algo está pasando. Y si tú lo ves todos los días y tenés la sangre ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Te vas a meter a lavar? No. Entonces tampoco te metís solo en un cacho. ¿Te fijas? Si tienes un linfoma localizado y el paciente le decís, escríbeme en 2 días más y me cuenta cómo está viendo. Me dice, no, doctor, estoy viendo mejor que antes, veo borroso igual, pero ya no es tan oscuro como está. Chao, te quedas tranquilo. No, bien. Y le dice, porque yo le dejo una notita, me tiene que llamar sí o sí al tiro si usted. El ojo se le pone rojo, si no está rojo, obvio. Si empieza a ver peor, o si le duele. Si se le pone muy rojo, si empieza a ver peor, o si le duele, cualquiera de esas 3, y peor aún si son las 3 juntas, me tiene que llamar inmediatamente. Si no pasa ninguna de esas cosas, si está viendo igual o un poquito mejor, si el ojo no se le pone rojo y no le duele, nos vemos en una semana. Y acá dice, la goniotomía con la aguja. ¿En qué parte de la malla sería ideal realizarlo para una mejor intubación? ¿En el trabéculo pigmentado o el no pigmentado? El ideal es hacerlo inmediatamente sobre el espolón. Inmediatamente sobre el espolón. Porque así, si tú lo haces muy arriba, cuando empecé a intubar, el sutura se va para abajo. ¿Cachai? Si lo hacía arriba, se va para abajo porque quedáis pegado al techo. Entonces te va a ir para abajo. En cambio, si lo hacéis más pegado al espolón, se va a ir para arriba. Va a tener más espacio, entonces se va a ir, cuando tú lo empieces a empujar, se va a ir tocando el techo del SLEM. Si haces la anatomía muy arriba, se va a ir tocando el piso del SLEM. Entonces, si se sale, puede pinchar el iris y pasar por abajo. En cambio, el otro va a ir siempre empujando hacia arriba. Acá también preguntan si los pacientes que tienen mucho pigmento en la malla, ¿son los ideales para esta técnica? O... Lo que pasa es que se ve mejor, pues. Y se supone que va a andar mejor. Por eso es que funciona también en los glaucomas esteroidales o en los mismos glaucomas que les decía yo de los pacientes que están vitrectomizados, porque son trabéculos que están más gruesecillos. Entonces, si tú le quitas la resistencia, va a funcionar bien. Una consulta que hacen acá en el chat. En un congénito, su primera opción es goniotomía y deja el gato anterior. GAT. Con y sin córnea GAT. Hasta el momento me han tocado puras córneas que estaban transparentes con el tratamiento médico, o logramos desepitelizar y ver, pero si tengo una córnea que me toque que no se vea, lo voy a hacer endoscópico, que lo voy a hacer GAT igual. ¿Alguien más quiere? No sé, dejamos abiertas los micrófonos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta que nos escribió en el chat. La doctora Pérez, que hable. ¿Está ahí? Sí, ¿Se fue ya? ahí, por favor. Que hable, pues. Que se muestre, que se muestre. Que se muestre, obvio microbio. Y el doctor Kenneth también. ¿Dónde está el doctor Kenneth? Hola, Se fue el doctor Maxi. Kenneth. ¿Cómo están? Bien. Pero es que no tengo nada que agregar. Algo que agregar. Agregue cómo están los No tengo nada que pacientes. agregar. ¿Estaba sufriendo, Kenneth, con un paciente el otro día? ¿Algo Sí. Agregue cómo están los pacientes, doctora, cómo se portan, cómo el postoperatorio, que es súper tranquilito. Sí, es un súper buen postoperatorio, como no tienen ninguna incisión conjuntival, la verdad es que la recuperación es súper rápida. Reforzar lo que le preguntaste hace un ratito, Paula, al doctor Mura de la sutura, con el Vicryl 10-0 andamos súper bien, no tenemos que volver a meter los pacientes a pabellón para retirar la sutura. Hace bastante tiempo que estamos usando Vicryl 10-0 en todas las cirugías de segmento anterior de los niños, incluidas las cataratas. Y en el postoperatorio, un par de pacientes que les he dejado yo el tratamiento postoperatorio, yo a algunos los he dejado con acetazolamida oral, en vez de dejarle gotas, para que los papás no estén peleando con los niños para ponerle las gotitas, como los niños se portan, no son tan cooperadores a veces como los adultos, los dejamos con acetazolamida oral, que la calculamos por la dosis según el peso, y hay un par de niños que ya a la semana le hemos suspendido todos los tratamientos y que están sin gotita hipotensora en el postoperatorio. Y de mejor genio. De mejor genio.
Sí, porque, Acá, porque eso es bueno, una característica en los glaucomas congénitos, como les duele, les molesta a la luz, los niños están súper irritables, entonces de verdad son niños más felices cuando ya están operados. Papás más felices y doctores más felices. acá Yo también... quería volver a una de las preguntas que salieron al principio cuando preguntaron sobre el glaucoma tipo 1. Y claro, ahora con el paper que mandó Marcela, la verdad es que esa clasificación es bastante útil y como dice el doctor Mura, viene a ordenar mucho el tema. Yo creo que a lo que se refería era a unas caracterizaciones que se hacen y que promueve bastante el doctor Sampaolesi, que clasifica los ángulos según el nivel de digenesia. Entonces el tipo 1 que preguntaba el doctor Molina es aquel en que se podría atribuir al tejido mesodérmico de los estudios iniciales, versus el otro que es de inserción muy alta del iris, que generalmente se cree que las cirugías angulares no andan tan bien en ese tipo de glaucoma. Quizás podría el doctor Mura comentar un poco la experiencia en cuanto a las distintas digenesias que ha visto en estos pacientes y si en todo el GAT le ha funcionado bien o cada uno tiene su particularidad o su dificultad. Lo que pasa es que ahí yo no lo tengo tan claro que la cuestión sea así como se plantea. O sea, yo no tengo tan claro que la inserción así súper anterior del iris sea un glaucoma congénito probablemente tal, ¿cachai? Puede ser que sea una digenesia del segmento anterior y que no sea igual, es lo que yo creo, digamos, que no sea igual, que sea más como estas cuestiones raras, ¿cómo se llaman? Axenfeld-Rieger, ese tipo de cosas, más que el glaucoma congénito. Porque en el fondo, claro, no es que no es que el trabéculo tenga algo por delante, como la descripción clásica del glaucoma congénito, sino que el iris está pegado adelante. Entonces ahí es distinto, porque de repente si tú intubas el SLEM y le pegas el tirón, puede hacer una ciclodiálisis gigante, o va a tener un tremendo ifema, y va a tener un cuadro completamente distinto. Otra cosa son esas pequeñas, que les mostré el video donde iba despegando esas pequeñas adherencias entre el iris y la zona ahí ¿cómo se llama esta parte? Se olvida siempre. Pero que estaba pegado, digamos, donde está la línea de Schwalbe. Y que uno lo puede despegar y no hay una gran adherencia. Pero otra cosa es que esté todo el tejido ahí pegado al frente. Pues yo creo que no es lo mismo. No. Yo creo que no es lo mismo. No sé qué les parece a ustedes. Lo que pasa es que es un continuo y las digenesias del segmento anterior tienen una expresividad súper variable, entonces algunas se manifiestan como un glaucoma congénito primario que es una digenesia del segmento anterior. Y hay otras que son mucho más terribles, que están llenos de sinequias y que obviamente si está todo sinequiado no te va a servir una aparte que si tenía el iris metido hasta arriba, no o alcance tenía a cualquier entrar, síndrome de ICE o cualquier de esas cuestiones, te cuelga un tubo, si el otro no va a resultar. Claro, no se va a cerrar. entrar. No, pues se te va a cerrar el tiro. Que vaya. Lo otro es que a pesar de que la fisiopatología en los glaucomas asociados a cirugía de catarata, antiguamente llamados glaucomas fáquicos, pseudofáquicos, no es una alteración del ángulo, se hace mucho cirugía angular. Y a mí no me ha tocado hacer, no sé si no hemos operado ninguna fáquico, pseudofáquico con GAT, se ve mucho menos que antes. pero claro, porque la técnica quirúrgica es mejor, los instrumentos son mejores, pero hay mejor control de la inflamación, pero también es una opción planteable en un glaucoma asociado a cirugía de catarata hacer cirugía angular, siendo que clásicamente se decía que había que ir casi que directamente a un implante. Lo que pasa es que ahí parte lo mismo que decíamos recién, o sea, en los glaucomas cortisónicos anda súper bien. ¿Por qué? Porque el problema es que se altera la forma del trabéculo y lo demás para atrás está bueno. Porque no es un glaucoma primario, ni un glaucoma de 20 años, es por los corticoides. Le sacáis la parte que está mal y va a funcionar. Y en los glaucomas estos por catarata, que es por inflamación y cicatrización del trabéculo, no tenéis por qué tener sinequia. Puede estar todo pegoteado y dejar de funcionar las vacuolas y parar el transporte y todo. Y si tú le sacáis esa pared, va a funcionar. Entonces, claro, es un poco imaginarse cuál es la fisiopatogenia de cada uno. Pero las alteraciones anatómicas, cosas pegadas del frente y sin espacio y todo, yo creo que ahí no tiene mucho sentido porque lo más probable es que lo puedas dejar con pilocarpina, pero está todo pegado igual, a los 2 días va a estar todo pegado. O sea, no tiene mucha... Y te va a sangrar y te va a echar a perder el pronóstico de alguna otra cosa. Perdón, yo me equivoqué en una respuesta ahí, Paula. Sí, porque preguntaron por trabeculectomía y yo no tengo idea, yo no hago trabeculectomía, así que ahí te lo contesto al doctor. El cajón dual funciona súper bien, pero cuesta $1000. Y se puede hacer se hace menos recorrido que la trabeculotomía.
porque es igual que una conotomía, digamos, y depende del ayudante cuando te muestra, pero entre 120 y 150, no te da para hacerle más. Y la otra trabeculectomía yo evito en niños. Yo sé que el doctor Pencó en Inglaterra le encanta la trabeculectomía y tiene súper buenos resultados, y de verdad tiene súper buenos resultados, yo le creo. Pero yo no soy el doctor Pencó, así que no me gusta. El riesgo de ampolla puesta toda la vida ahí, para un niño, si ya es peligroso para un adulto, imagínate el niño que tiene, no sé, por 5 años hasta los 75 con una ampolla, prefiero ponerle un tubo como segunda opción. Eso también le preguntan, si un congénito falla al GAT, ¿cuál es su segunda opción? Su siguiente opción. Tubo. Tubo. Acá pregunta la doctora Aguilera, en resumen, el procedimiento GAT en adultos, ¿los deja para casos de glaucoma leve a moderado? Glaucoma leve a moderado. Sí. Glaucoma leve a moderado. Lo que pasa es que tú puedes tener, es que esa también es ¿cómo se dice? Es interpretable. Porque si tienes un paciente que tiene un glaucoma avanzado, pero que está controlado con medicamentos, ¿no es cierto? Y que lo vaya a operar de catarata, porque tiene catarata, lo operáis de catarata. Con la cirugía de catarata le va a bajar, no sé, pues 3, 4 milímetros. Y si le hacía un GAT, le va a bajar 1 milímetro más, o a lo mejor va a hacer que en vez de usar 3 medicamentos empiece a usar 2, o en vez de usar 2 empiece a usar 1. También se puede hacer, porque en el fondo no perdís ninguna cosa. La posibilidad de tener complicaciones o algo que te vaya a pasar que sea malo para el paciente no hay. O sea, no vaya a gastar plata, porque va a gastar la pura sutura, vaya a gastar, no sé, 20 minutos más de tiempo, y podéis ganar en disminuir los medicamentos o en disminuirle más la presión. De hecho, van a aparecer, porque ya hay mucha gente haciendo, se van a aparecer series en glaucomas avanzados, que hay un par de series en glaucomas con traves, que yo les mostré que había un par de series en glaucomas de pacientes que tienen glaucoma por posvitrectomía, que también muestran buenos resultados. Y al final yo creo que la cuestión se va a hacer a pasto, digamos. Pero sí, si uno lo mira desde el punto de vista de fisiopatología, obviamente uno espera que va a andar mejor en los pacientes que tienen glaucoma leve a moderado, porque tienen menos tiempo de enfermedad y porque el sistema de drenaje está en muchas mejores condiciones, por lo tanto debiera funcionar mejor. Es como lógico de pensar también. Súper, excelente. Gracias, doctor, por esta excelente charla. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o quisiera hacer una consulta directa. ¿No? ¿Nadie? Todo clarísimo. Todo bien, excelente. Súper entretenido, súper bien. Ibrahim, tú eres el dueño de casa. Gracias por el honor de decir eso. No, de verdad que muchas gracias, y yo creo que hubo muchas preguntas y se aclararon bastantes dudas con respecto al tema, y creo que, bueno, veo varios que pueden estar animados a hacer este procedimiento más adelante, y creo que le van a estar preguntando sobre esto. Y creo que la doctora dijo que está invitado más adelante también para acá, para acompañarnos también en las cirugías, ¿no? Sí, porque es una cirugía. Pero lo más importante es que vayan practicando con el gonioscopio. O sea, que se compren un gonioscopio quirúrgico y que cuando hagan la cirugía de catarata, antes de empezar la cirugía o después de empezar la cirugía, lo inclinen al paciente y miren y acostúmbrense a la presión que hace el gonioscopio sobre el ojo. Eso es súper importante, porque yo te diría que la mitad de la cirugía o más es el gonioscopio. Es lograr ver bien. Ya haciendo cotizaciones de gonioscopios para adquirir algunos. Sí, lo más importante es lograr ver bien, lejos. Si logras ver bien, vas a poder hacer cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, nos vemos, que estén muy Chao, bien. que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Mucho éxito. Chao, gracias. Gracias por... Chao, Paula, que estés súper bien. Chao.